clínico y anatomía patológica. Entonces vamos a conversar sobre este tema. Primero he intentado esquematizar esta charla siguiendo estos puntos. El contenido es, pero vamos a hablar primero de las generalidades del SARS-CoV-2, la historia natural de la enfermedad, tópicos básicos de inmunología aplicada a COVID, algoritmos y criterios diagnósticos de COVID-19, qué son pruebas rápidas, por qué se llaman pruebas rápidas, pruebas inmunocromatográficas de tipo serológica, de tipo antigénica. ¿Cuál es el proceso laboratorial en pruebas inmunocromatográficas? ¿Qué significa esto? Preanalítica, analítica y posanalítica. Control de calidad, vamos a hablar ciertos puntos que es necesario precisar para poder entender. Luego el rendimiento diagnóstico de las pruebas inmunocromatográficas, su sensibilidad, especificidad, cuál es su verdadera sensibilidad aplicada a campo, etc. Y vamos a hablar también de una prueba rápida de tipo molecular, de que es la amplificación de ácidos nucleicos isotérmica. Vamos a ver más adelante todo ello. Entonces, primero, para entrar en el tema, voy a lanzar algunas preguntas para que se pueda entender y vamos a poder responder más adelante. Son preguntas que como personales de salud seguramente nos hemos hecho, y son las siguientes. Si me sale reactivo IgM, ¿significa que estoy en la fase inicial de la enfermedad y por lo tanto soy contagioso? Si mi prueba antigénica marca fuerte o tenue, ¿esto es indicativo de mi carga viral y por lo tanto de mi estadio de la enfermedad? Si mi prueba rápida serológica marca muy fuerte o débil, ¿significa que tengo muchos o pocos anticuerpos? ¿Puedo dar lectura y emitir resultados de una prueba rápida luego del tiempo estimado por el fabricante? ¿Las pruebas rápidas serológicas convencionales detectan si me he vacunado? Si tengo una prueba molecular positiva persistente, ¿significa que sigo contagiando? ¿Y qué significa tener una IgM persistente? Vamos a poder conversar y responder estas preguntas que probablemente hayamos tenido en nuestra labor diaria como personal de laboratorio, ya sea tecnólogo, ya sea técnico. Porque al fin y al cabo, las personas que van a aplicar estas pruebas, que van a tomar la muestra, vamos a ser nosotros. Entonces, el paciente va a tener esas dudas y nosotros vamos a ser la primera línea a la cual va a preguntar. Nosotros como personal capacitado de salud tenemos la necesidad de responder de manera acorde a los estudios. Primero, las generalidades. Llega el año 2020. En China, en Wuhan específicamente, se detecta un síndrome respiratorio y concomitante con otros síntomas como diarrea, malestar general, fiebre, etc. Y ya para el 11 de marzo, la OMS declara una pandemia, que es de la COVID-19, del SARS-CoV-2. En el Perú, si no, se es detectado el 6 de marzo el primer caso, y ya el 15 de marzo es detectado perdón, sí, el 15 de marzo ya se hace la cuarentena. Entonces, taxonómicamente hablando, el SARS-CoV-2, que es el agente etiológico que causa la COVID-19, está en el orden de los nidovirales, de la familia Coronaviridae, del género Betacoronavirus, del linaje B. Dentro de ese linaje tenemos 3 virus de importancia clínica en el humano: el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2. Ahora, bioquímicamente hablando, el virus es una asociación supramolecular. ¿Qué significa que sea una asociación supramolecular? Lo que significa es que varias moléculas de diferentes naturalezas se van a asociar para poder formar otro ente o un virus. El virus, como significado, no es un ser vivo, es un parásito intracelular obligatorio. ¿Por qué? Porque no tiene la batería necesaria para poder replicarse, para poder reproducirse. Por lo tanto, tiene que estar obligadamente ligado a una célula para que pueda valerse de su aparato bioquímico para poder replicarse y perpetuarse en el tiempo, por el cual no es clasificado como un ser vivo. En su estructura bioquímica encontramos carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y también diferentes combinaciones como la glicoproteína o la proteína S, la proteína spike o la proteína espicular.
que es la proteína objetivo en el cual están mayormente abocadas lo que son las vacunas o los anticuerpos neutralizantes, que dentro de esta proteína tenemos una fracción que contiene la RBD, y la RBD va a ser la llave con la cual va a entrar por el receptor ACE2 de las células. Tenemos la proteína M. La proteína M es una proteína integral de la membrana lipídica que sirve para estabilizar toda esta membrana. La proteína N es una proteína que va a recubrir el material genético y lo va a proteger. Y obviamente tenemos otras moléculas como son los ácidos nucleicos, que es un ARN monocatenario en sentido positivo, que contiene sus 11 genes que van a codificar todas sus proteínas. El SARS-CoV-2 es un virus que está en el orden de los nanómetros, entre 100 y 160 nanómetros. Ahora, las principales vías de contagio del SARS-CoV-2, de COVID-19, la principal vía es el contacto directo, la vía respiratoria. También tenemos por fomites, que es en menor medida y en menor porcentaje, el contacto con conjuntivas de los ojos o algunas otras mucosas, por ejemplo. También tenemos el contacto por la expiración de aerosoles, que puedan quedar suspendidos en el aire dependiendo de si hay algún procedimiento que pueda generar aerosoles. Entonces, una vez que ingresó a tu cuerpo, ¿cuál es el ciclo de vida? ¿Cómo es el proceso de replicación del virus en la célula? Tenemos que entender esto para poder ver cuál es la historia natural, qué órganos ataca, por qué, y cuál va a ser el curso natural inmunológico de la persona y cuánto tiempo va a generar, en cuánto tiempo va a generar anticuerpos y en qué momento se debe aplicar las pruebas de las cuales estamos hablando. Entonces entra el virus, tenemos la proteína Spike, se cliva, la fracción S1 que contiene la RBD va a estar en contacto con ASE2, que va a ser la puerta de entrada a la célula. Esto, por un proceso de endocitosis, se va a ingresar a la célula y va a obtener toda la batería bioquímica para poder replicarse. Una vez que ya se replicó, va a traducir su material genético y va a codificar sus proteínas. Estas proteínas se van a ensamblar en el aparato de Golgi y por lo tanto van a ser expulsadas por exocitosis al exterior y así va a infectar otra célula. Esos a grandes rasgos, ¿cómo es el proceso de replicación del SARS-CoV-2? Acá podemos ver la ACE2 se internaliza y al final se replica. Ese es un resumen de lo que es el cuadro anterior. Ahora, el virus entra, es mayormente, tiene cierto tropismo y cierta afinidad por tejido respiratorio, tracto inferior respiratorio o tracto superior. Va a llegar a los alvéolos y en el tejido epitelial alveolar se va a replicar y por lo tanto va a generar un daño en el epitelio alveolar. Va a haber un daño y una destrucción, una lisis de los neumocitos tipo 2 y recordemos que los neumocitos tipo 2 son los responsables de generar la sustancia surfactante. La sustancia surfactante es el responsable de bajar la tensión superficial de este alveolo o mantenerlo para que pueda haber intercambio gaseoso y así mantener la permeabilidad vascular, la que se dé la hematosis, el intercambio gaseoso. Entonces, al morir estas células, hay menos surfactante, menos intercambio gaseoso y más permeabilidad vascular. Al haber más permeabilidad vascular, el, el líquido de los vasos sanguíneos que están colindantes se va a extravasar. Al extravasarse, se va a generar distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque toda la sustancia, el espacio intersticial, se va a ver presionado mecánicamente por líquido. Y a la vez esto se va a infectar, se va a llenar de neutrófilos, etc. En general va a haber un distrés respiratorio. Lo cual el laboratorio clínico, como
como un deber va a tener que diagnosticar de manera laboratorial, obviamente, esta enfermedad. Entonces, el virus entra, va a haber una respuesta celular, va a haber las células presentadoras de antígenos, van a ir hasta los órganos linfoides para poder mostrar, obviamente, los epítopos ya destruidos y expresados para que se pueda generar una línea celular que pueda sintetizar anticuerpos y puedan combatir esta infección. Ahora, entendemos que todo este proceso que hasta generar anticuerpos va a tomar aproximadamente 7 días, aproximadamente. Desde que ingresa el virus hasta que se tiene que ir a los órganos linfoides para que tus linfocitos T y B puedan expresar los, a- los, los linfocitos B son los que van a secretar los anticuerpos. Pero estos linfocitos B tienen que madurar en los órganos linfoides y crearse un linaje para que al final este linaje sea específico, secrete un anticuerpo específico para esa fracción o ese epítopo el cual tu célula dendrítica, tu célula presentadora de antígenos, ha expresado, te ha presentado. Y todo este proceso demora tiempo. Pero ya tú ya tienes síntomas, tú ya tienes capaz distrés respiratorio, etc. No solamente el COVID ataca lo que son pulmones, sabemos que es una enfermedad sistémica que va a atacar corazón, riñón, hígado. ¿Por qué? Porque los receptores ACE2 no solamente están en el tejido respiratorio, sino también están en el tejido cardíaco, en el riñón, en el hígado, en el tejido intestinal, etc. Vamos a verlo más adelante. Primero vamos a tener una fase de respuesta viral, donde tú vas a tener los síntomas clínicos, los síntomas clínicos comunes. Malestar general, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato y el gusto, diarreas, etc. Luego va a pasar una fase inflamatoria, que el COVID no solamente se queda ahí, sino que va a desencadenar toda una tormenta de citoquinas que va a afectar los demás órganos. Entonces vamos a tener una etapa temprana, una etapa pulmonar y una etapa de hiperinflamación. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? El diagnóstico es responsabilidad del personal clínico, del médico. Pero nosotros como personal de laboratorio tenemos que brindar apoyo al diagnóstico mediante pruebas de laboratorio. Pero el diagnóstico en sí es, es más preponderante la sintomatología y la epidemiología. Lo que hace la prueba de laboratorio es apoyar y secundar la sospecha diagnóstica. Entonces, como laboratorio tenemos una amplia gama de pruebas en las cuales se puede utilizar y se tiene que utilizar de manera adecuada en el momento adecuado. La clasificación clínica es en base a la saturación. Puede ser, puede ser un paciente asintomático, como su propio nombre lo dice, no tiene síntomas, no genera síntomas, pero tiene una prueba PCR positiva o una prueba de antígenos positiva, pero no tiene síntomas. Puede ser un paciente leve, moderado, severo y crítico. El 80% de pacientes genera una enfermedad leve, tos, malestar general, fiebre, pérdida de olfato, de gusto, etc. Pero no llega a desaturar. Su saturación es mayor a 94, o sea, por lo tanto normal. Esto es una representación gráfica de los tejidos y órganos del cuerpo. Los órganos que mayormente son afectados, no mayormente son afectados, sino que son mayormente infectados porque tienen mayor densidad en expresión del receptor ACE2, está el intestino delgado, colon, duodeno, riñón, y de importancia clínica tenemos el corazón. ¿Por qué? En los cardomiocitos vemos que se expresan estos receptores ACE2 en los túbulos proximales, en los enterocitos del sistema digestivo, en la conjuntiva también se expresan, por lo tanto es una vía de contagio. En las células endoteliales de los vasos sanguíneos.
Por eso también hay una hipercoagulabilidad en esta enfermedad, que también está mediada por la hiperinflamación. Entonces, ya vimos lo que es la replicación de este virus. Les mencioné que desde que ingresa al cuerpo hasta que llega a tus órganos linfoides y hasta que estas células maduren y generen anticuerpos específicos para esas regiones que han sido presentadas por tus células dendríticas u otras células presentadoras de antígenos, va a transcurrir un tiempo determinado. Siempre va a ser variable dependiendo del paciente, obviamente. Pero didácticamente vamos a expresarlo en el siguiente gráfico. Vamos a verlo. Entonces tenemos nuestra línea de tiempo. Esta es nuestra línea de tiempo. Esta línea de acá va a determinar lo que es el inicio de síntomas. El día cero. El día cero lo vamos a contar como si fuera el día que inició los síntomas. Ahora, ¿cuál fue tu día de exposición? Miren, la etapa de incubación del COVID va desde 2 a 14 días. Entonces, decir que es 5 días, decir que es 7 días, decir que son 10 días, o 2 días, 3 días, no es del todo certero. Pero didácticamente, para entender el uso e interpretación de estas pruebas, vamos a esquematizarlo como si fuera -7. O sea, una semana antes te expusiste, después de una semana generaste síntomas. Y tu carga viral va a ir aumentando desde el día -7 al 7. Y disminuyendo, obviamente. Esta es tu carga viral. Tú vas a estar en una etapa sintomática y vas a tener una fase contagiosa, obviamente, que va a ser desde 3 días después de que te expusiste al virus, hasta 10 días de inicio de síntomas. Por norma técnica o se usa una etapa de cuarentena de 14 días, donde ya te aseguras de que el paciente ya no está en una fase contagiosa, porque diferentes estudios han demostrado que la fase contagiosa en pacientes leves y asintomáticos no dura más de 10 días. Por lo tanto, le dan 14 días de lo que es aislamiento de cuarentena. Este esquema que estoy acá haciendo no se replica a un paciente grave, severo o crítico, porque su evolución y su carga viral y su curso natural de la enfermedad es distinto. Este esquema solamente se cumple al 80% de pacientes que son leves. O sea, de la población, el 80% genera una enfermedad leve. Entonces, este esquema va a ser lo que mayormente vamos a encontrar. Término de la cuarentena al día 14. Vemos que los anticuerpos se van generando a partir de la segunda semana de inicio de síntomas. Vemos que el primero, teóricamente, aparece el IgM y posterior, teóricamente, aparece el IgG. Luego, vamos a ver que esta es la línea que va a representar la positividad de tu PCR. Entonces, vemos, y acá la línea de la prueba antigénica, cuánto tiempo vas a dar positivo. Ahora, en resumen, según el MINSA, si tú tienes síntomas dentro de los 7 días, lo que tienes que usar es una prueba antigénica o una prueba de PCR. Si tus síntomas son más de 7 días, tienes que usar una prueba rápida. Bueno, se usa mayormente una prueba rápida. A ver, vamos a esquematizar un poco mejor y vamos a explicarlo mejor. Tú te contagias te expones el día -7. Tu carga viral va a ir aumentando. Al haber mayor carga viral, tu prueba antigénica va a tener mejor rendimiento, porque estas pruebas tienen mejor rendimiento, su sensibilidad aumenta cuando tu carga viral es elevada. Mientras que va disminuyendo tu carga viral, tus pruebas antigénicas, la prueba de antígenos, muy probablemente te den negativos. Y la prueba de antígeno mayormente se usa en lo que es una fase sintomática.
Si tú le haces una prueba de antígenos a una persona asintomática, es muy, muy probable que te salga negativo por más que tenga COVID, por más que tenga la enfermedad. Porque el rendimiento diagnóstico de estas pruebas de antígeno van ligadas a lo que es la carga viral. También tiene que ver lo que es la toma de muestra y diferentes tipos de factores que están involucrados. Ahora, una de las preguntas que puse fue, si doy PCR positivo persistente a lo largo del tiempo, ¿significa que contagio? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque al bajar tu carga viral, al haber una respuesta inmunitaria de parte de tu cuerpo que va a tratar de contener la infección, va a haber lo que es destrucción de células, va a haber destrucción de este virus. Te va a quedar remanentes de ARN en tu cuerpo. Por lo tanto, estos remanentes de ARN te pueden dar una positividad de PCR alargada. Entonces, no significa que una prueba de PCR positivo significa que sigo contagiando. Eso no está del todo correcto. ¿Qué determina si sigo contagiando o no? Son tus síntomas. La etapa del inicio el día de inicio de síntomas. Luego de ese día de inicio de síntomas, que son de a cero, aproximadamente decía 5 días de síntomas, 3 días, es totalmente heterogéneo, no todas las personas tienen los mismos síntomas y el mismo tiempo. Pero podemos ver que luego de la segunda semana se va a sintetizar lo que son los anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG. Vamos a poder, si hacemos una prueba, o sea, agarramos un punto de corte y hacemos una prueba a esta altura, a este lado, probablemente tengamos una prueba de PCR positivo, probablemente, una prueba de antígenos negativo, una, una prueba rápida de anticuerpos IgM, IgG positivo, probablemente. Si hacemos una prueba en la fase temprana, en la parte aguda de la enfermedad, que está dentro de los 7 días, si lo hacemos aquí, que tenemos supongamos que tenemos la mayor cantidad de síntomas, la mayor carga viral. Aplicamos una prueba acá. ¿Qué pruebas posiblemente nos den positivo? Lo más razonable es que los antígenos y la prueba de PCR nos den positivo, pero no las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos aún no son sintetizados y no son secretados por los linfocitos B. ¿Por qué? Porque tiene que transcurrir cierto tiempo desde que tus células presentadoras de antígenos lo muestren en el tejido linfoide y de que se forme un linaje de células para que puedan expresar y que puedan madurar. Todo ese tiempo aproximadamente te va a dar 7 días. Esto es de manera didáctica, no es que sea a rajatabla. Luego de esos 7 días, posiblemente ya estés dando reactivo a IgM, estés dando reactivo a IgG. Siempre hay que tener en cuenta en qué momento está, cuándo ha sido el inicio de síntomas, para saber y evaluar qué prueba usar en el paciente. Como les comenté, no todos los pacientes tienen la misma evolución. Por ejemplo, los pacientes asintomáticos, leves, grave y crítico, se diferencian en su carga viral. Una de las diferencias que tienen, obviamente, están en los síntomas, en su nivel de saturación, y los niveles y cuidados que necesitan son totalmente diferentes. Y la etapa en la cual pueden contagiar es distinto. Veamos una persona leve, que es el esquema que les mostré. Su etapa de contagio, la mayor etapa de contagio es 7 días, 8 días, 9 días. Ya a partir del día 14, 10, ya no contagia. Esta es la etapa donde más contagia a la persona. Obviamente hay una etapa presintomática, pero aún es contagiosa. Vemos que el 1S es el día de inicio de síntomas, es el día donde más contagia, pero tenemos días previos donde también es contagioso.
Este es el día de exposición. Ahora veamos al paciente crítico. El paciente crítico tiene una etapa de contagio mucho más prolongada. Por lo tanto, las etapas de cuarentena que deban de tener y los criterios de diagnóstico que deban de cumplir son totalmente distintos. Yo les he esquematizado y les estoy explicando cuál es el esquema que se usa para un paciente leve. ¿Por qué? Porque, porque el 80% de la población, porque de toda la población que está enferma, 80% va a generar un cuadro leve. Ahora, ¿qué dice el MINSA? En su documento técnico, manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú. Como ya les comenté, el MINSA dice, si el tiempo de enfermedad es menor o igual a 7 días, puedes usar una prueba molecular o una prueba de antígeno. Si esta prueba te da positivo, caso confirmado, si es que tiene obviamente otras variables como contacto directo o alguna persona en casa que tenga la enfermedad o síntomas clínicos sospechosos o compatibles, si la prueba te da negativo y tienes todas estas otras variables, eso ya queda a criterio del médico. Si tienes todas las otras variables, lo tratan como un caso confirmado. Si es negativo, lo que puede hacer también es repetirle la prueba a los 3 días, ya sea la prueba molecular o ya sea la prueba de antígeno. Si tienes más de 7 días de enfermedad, más de 7 días de síntomas, aplica una prueba serológica. Si te sale reactivo, caso confirmado. Si te sale no reactivo, una segunda prueba serológica. Pero igual el diagnóstico es una integración de toda la clínica, de la epidemiología y de la información que puedes recabar en el laboratorio, ya sea con las diferentes pruebas que hay en el mercado. Ahora, tenemos pruebas serológicas, pruebas moleculares y pruebas de antígeno. Dentro de las pruebas serológicas tenemos la inmunocromatografía, el ELISA y la quimioluminescencia. Hay otras más, pero no les he puesto acá. Moleculares tenemos el LAMP, RT-PCR en tiempo real, que la PCR es el gold estándar para diagnosticar COVID-19, y las pruebas de antígenos, que son inmunocromatografías. Ya están las convencionales o también las digitales. Y todas estas pruebas de laboratorio están englobadas en un contexto del proceso laboratorial, que tiene que ver con la fase preanalítica, fase analítica y fase posanalítica. Ahora, ¿qué son pruebas rápidas y por qué se llaman rápidas? Rápidas es porque hace mención al tiempo en cuál te dan el resultado. ¿Y qué pruebas son las que cumplen con este requisito de darte un resultado de manera en poco tiempo? Las inmunocromatografías y las LAMP, ya sea inmunocromatografía de tipo serológica o de tipo de antígenos. Tenemos pruebas inmunológicas. ¿Cómo se clasifican estas pruebas inmunológicas y qué es una inmunocromatografía? Vamos a ver. Pruebas inmunológicas tenemos de interacción primaria, de interacción secundaria y de interacción terciaria. Dentro de las pruebas de interacción primaria tenemos el ELISA, radioinmunoensayo, inmunofluorescencia, inmunoelectrotransferencia y la inmunocromatografía. ¿Qué diferencia hay entre primario, secundario y terciario? Primario tiene que ver, o sea, se da la reacción antígeno-anticuerpo, pero no es observable a simple vista. Tienes que tener una técnica o un método para poder apreciarlo. Y una prueba de interacción secundaria significa que se da la reacción y sí es apreciable de manera física, ya sea una prueba de aglutinación o una prueba de precipitación. Y una prueba de interacción terciaria viene a ser lo que es ya una reacción en el cuerpo, una reacción clínica, como una reacción de Artus o una anafilaxia. Las pruebas inmunocromatográficas
Uno, son simples de usar y son de bajo costo. Como podemos ver, una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral es un cassette con una tirita. Esta tira contiene anticuerpos, contiene antígenos. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el fundamento? Es una membrana nitrocelulosa a la cual están adosadas ciertos anticuerpos. A ver, veamos. Tenemos una muestra de sangre, plasma, suero, etcétera, en la cual hay anticuerpos de tipo IgM, de tipo IgG, específicos para SARS-CoV-2. Al recolectar esa muestra y al ponerlo en la almohadilla, esto por capilaridad va a fluir a través de la membrana nitrocelulosa. Esto fluye, 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 hasta que se topa con un antígeno recubierto de oro coloidal. El oro coloidal es una molécula la cual le va a dar cierto pigmento al momento de reaccionar. Este es el antígeno y este es el antígeno conjugado con el oro coloidal. Viene el anticuerpo, reacciona con el antígeno y se va a formar esta estructura. Esta estructura va a fluir, fluir, fluir y va a haber un anticuerpo adosado a la nitrocelulosa que va a ser específico a inmunoglobulina humana de tipo G o inmunoglobulina de tipo M. En este caso es inmunoglobulina de tipo M. Este es el anticuerpo primario y este es el anticuerpo secundario. De igual manera acá. Esta es una inmunoglobulina anti-IgG humana. Que esta inmunoglobulina IgG humana es específico para un antígeno del SARS-CoV-2, que está conjugado con oro coloidal. Y así es como vamos a visualizar la reacción. Por ejemplo, si nosotros no ponemos el oro coloidal, la reacción se va a dar, pero no lo vamos a ver. Eso significa que sea una prueba inmunológica de tipo primaria. O sea, la reacción está, pero no lo vemos. ¿Qué tenemos que hacer para verla? Tenemos que tener otro reactivo o un método necesario para ver. En este caso es el oro coloidal conjugado. Y el exceso de oro coloidal que no se haya captado o capturado, que no haya reaccionado con los anticuerpos que están presentes en la muestra, van a fluir, van a seguir fluyendo y van a ser captados acá en la zona de control. Ya puede ser el exceso de muestra o también oro coloidal conjugado con una inmunoglobulina. Eso depende del test, depende de la marca, cómo está estructurado. Esto es un esquema de manera general. Cada marca es específico y cada marca ha diseñado cómo es que está estructurado su prueba rápida. En este caso, es importante mencionar la calidad de la nitrocelulosa. ¿Por qué? Porque hay marcas que, imagínense que la nitrocelulosa es como que es un filtro. Si hacemos sangre entera y lo ponemos, si es una buena marca con una nitrocelulosa de calidad, va a fluir sin que la sangre vaya fluyendo de manera tosca, de manera grosera, fea. Solamente va a fluir y va a reaccionar y se va a ver el fondo limpio. Porque hay muchas marcas que reaccionan, se da la reacción, pero el fondo es sucio, el fondo es rojo. Entonces no es una buena nitrocelulosa, no cumple su función. Cumple, pero de manera deficiente. Si es una buena prueba, primero tiene que tener una buena nitrocelulosa, que esa nitrocelulosa al momento de terminar su tiempo de lectura esté claro, que pueda facultar una correcta interpretación de la prueba, que se pueda visualizar correctamente las bandas que se han generado. Esta es la línea control, esta es la línea donde reaccionan los anticuerpos de tipo IgG, acá es donde capta los anticuerpos de tipo IgM, y esta es la zona de test. Y así funciona más o menos lo que es las pruebas inmunocromatográficas serológicas, que van a captar anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM. Ahora, al ser pruebas inmunocromatográficas,
Estas pruebas son cualitativas, no son cuantitativas. Recordemos que los anticuerpos tienen una medida, o sea, pueden ser medidos de manera indirecta mediante títulos. Entonces, cada anticuerpo, cada persona genera anticuerpos con diferentes títulos, o tiene anticuerpos con un título determinado. Y eso no significa que a mayor intensidad de la prueba, a mayor intensidad de la marca, va a ser que tenga mayor concentración de anticuerpos, no necesariamente, porque puede haber un anticuerpo que tenga títulos altos, pero su concentración es normal o está baja, pero su actividad como anticuerpo es o tiene mucha afinidad o mucha avidez, etcétera. Son muchos factores en los cuales la prueba no está estandarizada para ello. ¿Por qué? Porque la muestra es independiente, la muestra pertenece obviamente al paciente. Entonces, el paciente tiene un determinado título y este título diferencia de una persona a otra. Entonces, si a una persona le sale una banda muy intensa o muy tenue, no se correlaciona con la concentración o con los títulos de la muestra del paciente. Entonces, decir que me salió muy marcado la prueba, por lo tanto tienes bastantes anticuerpos, es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque solamente la prueba es de tipo cualitativo. Te dice si está presente o no está presente, si hay reacción o no hay reacción. Si hay reacción, por lo tanto la prueba es reactiva, ya sea para IgM, IgG o los dos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento por el cual se hace una prueba de anticuerpos? Para hacer una prueba de anticuerpos no es tan complicado. Primero escoges el dedo cual vas a puncionar, limpias el área, preparas tus materiales, obviamente preparas tus materiales, ya identificaste al paciente, ya has rotulado tu cassette, preparas tu lanceta, puncionas el lado lateral del dedo que has elegido, descartas la primera gota y con la micropipeta, con la pipeta que muchas veces en el kit viene, recolectas la muestra y pones las gotas que te diga el inserto y la cantidad de buffer que te diga el inserto. Es importante saber cuál es la cantidad y cuántas gotas se tiene que usar. ¿Por qué? Porque estas pruebas están estandarizadas y probadas según ciertas medidas. Vamos a verlo más adelante para que se pueda entender. Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles que me puede dar estas pruebas? ¿Reactivo o no reactivo? Cada prueba, cada tira, cada cassette viene con un control interno que, así sea reactivo o no reactivo, el control interno siempre va a marcar. En caso este control no esté marcado, la prueba totalmente es inválido. Así haya marcado IgM, así haya marcado IgG, la prueba se invalida y se puede hacer otra prueba. Este es el caso que les comenté. Si es una nitrocelulosa deficiente, va a propiciar el paso de los eritrocitos y va a tener un fondo sucio. Y si este fondo sucio hay mucha sangre, no va a permitir bien la visualización de la banda que se vaya a formar. Por lo tanto, es una marca deficiente. Los posibles escenarios que podemos tener en los resultados son reactivo IgG, reactivo IgM, reactivo IgM e IgG. O simplemente no reactivo, que no haya marcado ninguno. Podemos tener una línea tenue o una línea marcada, que esté marcada mucho más que el control, puede pasar el caso, y la prueba sigue siendo reactivo. Esa es la única información que te da esa prueba. No te dice en qué fase estás, si estás en fase temprana o en fase tardía. Lo que determina eso son tus síntomas y la integración clínica que hayas tenido. El mismo caso con las pruebas de antígeno. Las pruebas de antígeno, igual, es una inmunocromatografía de flujo lateral. Funcionan, el principio físico por el cual funcionan es la capilaridad. El agua va a fluir, el buffer va a fluir a través de la tira. Pero en este caso,
cambia el fundamento en lo cual, qué es lo que se quiere capturar. Antes queríamos ver anticuerpos, ahora queremos ver una fracción, una proteína del SARS-CoV-2. Tenemos acá a un paciente al cual le están realizando una toma de muestra nasofaringea. Se recolectaron células. Estas células lo van a poner en un buffer. Este buffer va a facultar que las células se lisen, va a tener cierto mucolítico, eso dependiendo de la marca también, no todos lo tienen. Va a facultar que el antígeno se presente en la prueba de manera limpia, entre comillas. Entonces tenemos el antígeno en la almohadilla. Ya se puso 2, 3 gotas o una gota. Eso depende del inserto y depende de la marca. El antígeno va a fluir y análogamente a la prueba serológica, se va a encontrar con un anticuerpo específico para ese antígeno. Pero este anticuerpo va a estar adosado o conjugado con oro coloidal, el cual le va a conferir le va a dar esa facultad de poder generar visualmente una banda. Va a fluir y se va a encontrar con anticuerpos, como el anticuerpo secundario, que también va a tener afinidad por ese antígeno. Entonces va a ser como un sándwich, en el cual se va a capturar el antígeno que ya ha reaccionado con el antígeno conjugado con oro coloidal. Y el exceso de anticuerpos que no han sido conjugados, que no han reaccionado con el antígeno, va a seguir fluyendo y van a ser capturados en la zona de control. Y también se va a formar una banda que nos va a decir que la prueba está bien y que el flujo ha sido correcto. Cada una de estas pruebas viene con un desecante. Si este desecante, que son unas bolitas de silicato, son de diferente color, simplemente no están presentes, es recomendable elegir otro cassette, no correr la prueba en ese cassette. ¿Por qué? Porque puede haber cierta contaminación, ya sea bacteriana, hongos, etcétera, o que la humedad haya ingresado en el papel de intracelulosa y pueda afectar a lo que es la capilaridad. Y no sea una prueba confiable y no dé un resultado confiable. Sabemos que la zona de muestra en la cual nosotros debemos tomar una prueba de antígeno según el inserto de la prueba, la mayoría de insertos de la prueba es la zona nasofaringea. Esta zona nasofaringea es donde el SARS-CoV-2 tiene mayor afinidad. ¿Por qué? Porque tiene tejido epitelial respiratorio. Hay receptores ACE2 en esa zona. Igual en la zona orofaringea, pero en mayor medida la zona nasofaringea. Si se usa una fosa nasal o dos fosas nasales, según el inserto dice una. Además, estas pruebas están estandarizadas según la concentración de antígenos. O sea, tienen un intervalo de concentración de antígenos en la cual es eficaz, pero es un intervalo amplio, obviamente. Si usamos dos fosas nasales, probablemente podamos contaminar la muestra con mucho moco, con mucha celularidad, por lo tanto puede haber un resultado defectuoso o no se dé simplemente el resultado. Un resultado confiable. Lo idóneo es seguir el inserto y hacer solamente una fosa nasal. Ahora, también hemos visto que últimamente están saliendo pruebas de inmunocromatografía digital. ¿Cómo funcionan estas pruebas de inmunocromatografía digital? Tenemos esta maquinita que es el BD Veritor Plus, que lo que hace, tiene el mismo fundamento, el cassette tiene el mismo fundamento que la prueba antigénica convencional, pero esta reacción antígeno-anticuerpo va a facultar cierta diferencia de potencial, y esta diferencia de potencial va a ser captada por el Veritor Plus. Entonces, ¿cuál es la ventaja en tener una inmunocromatografía digital
y una inmunocromatografía convencional. La inmunocromatografía digital te va, uno, a dar resultados objetivos, ya que en las otras pruebas, al tener que ser, al tener que visualizar resultados y al tener que una persona tenga que dar el resultado, puede haber cierto sesgo en el resultado. Capaz una persona ve banda, capaz otra persona no lo ve. Entonces se entra en una subjetividad en comparación con lo que es ya algo digital que te da una diferencia de potencial y esta diferencia de potencial es captada por esta máquina, ya es algo más confiable y mucho más preciso. Y otra ventaja de esta inmunocromatografía digital es que está estandarizada con muestras nasales, o sea, no solamente es nasofaringeo. La carga viral en una muestra nasal es mucho menor, pero estas pruebas, al ser tan sensible, al solamente necesitar diferencias de potenciales mínimas, va a poder captar estas muestras y van a poder tener buen rendimiento diagnóstico, buena sensibilidad y buena especificidad. Otros puntos a los cuales debemos tener en cuenta son qué tipo de fuerzas están involucradas en una reacción antígeno-anticuerpo. Una reacción antígeno-anticuerpo tenemos puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas. Estas fuerzas están condicionadas por ciertos factores, ya sea temperatura o ya sea la carga iónica que está en el medio. ¿A qué quiero llegar? La mayoría de insertos, la mayoría de kits de estas pruebas nos dan un rango de almacenamiento, de temperatura de almacenamiento. Si nosotros lo refrigeramos por mucho tiempo, no sé, alguna persona lo congela, creo que no es el caso. Si lo refrigeran, la mayoría de pruebas está entre 15 a 30 grados, temperatura ambiente. Pero si lo refrigeran entre 2 a 8, si el fabricante no especifica que aguanta esas temperaturas, no lo hagan. ¿Por qué? Porque la interacción antígeno-anticuerpo depende de estas fuerzas, y estas fuerzas dependen de la temperatura a la cual se da. Si el fabricante te dice que lo puedes almacenar, almacenar. Si te dice que no, pues no lo hagas, posiblemente por esta razón, y puedes interferir en el resultado. Ya no va a ser un resultado confiable. Ahora, ¿qué otro punto debemos tener en cuenta? El fenómeno de zona. El fenómeno de zona es un tipo de fenómeno que que es más preponderante en pruebas inmunológicas de tipo secundarias, ya sea reacciones de precipitación o reacciones de aglutinación. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos exceso de antígeno, que está esquematizado como estos puntos rojos, no se va a evidenciar una aglutinación. Si ponemos exceso de anticuerpos, tampoco se va a ver una aglutinación. Pero si encontramos una zona de equivalencia, una zona donde sí haya esa interacción y que faculte la formación visual de, de la malla, se va a dar una reacción de aglutinación o de precipitación. ¿A qué quiero llegar? Que si nosotros diluimos demasiado la muestra o concentramos demasiado la muestra, puede afectar en este tipo de pruebas inmunocromatográficas. Son de tipo primaria, no se ve, pero siguen siendo antígenos y anticuerpos. Ahora, ¿qué tipo de EPP es necesario para poder qué tipo de EPP es necesario para poder tomar las muestras y poder realizar este tipo de pruebas? El personal de laboratorio tiene que tener si va a hacer pruebas de antígeno, son hisopados nasofaringeos, va a tener una alta exposición y tal vez a generación de aerosoles. Por lo tanto, debe tener un respirador con certificación de tipo N95 o si no FPP2 o si no la certificación china, la KN95, que son respiradores que te van a asegurar una filtración de partículas del 95%, que es lo adecuado
para este virus. También lentes protectores, un mandilón descartable, guantes, un gorro, que es el EPP mínimo básico que se debe usar para tomar estas muestras y poder ejecutar estas pruebas. Ahora, el laboratorio clínico en sí, como unidad, es un centro que genera información. Información que son variables clínicas. Estas variables clínicas sirven para la prevención, para el diagnóstico, para el pronóstico y para el tratamiento, ya sea en las diferentes áreas de bioquímica, hematología, hemostasia, microbiología, etc. Entonces, el labor de laboratorio, y nosotros en lo cual estamos circunscritos y en el contexto en el cual estamos hablando, es que queremos diagnosticar de manera o apoyar al diagnóstico mediante pruebas de laboratorio, inmunocromatográficas, pruebas serológicas, pruebas moleculares y pruebas de antígeno, con diferentes metodologías, ya sea inmunocromatográficas, ya sea RT-PCR, LAMP, inmunocromatografía digital, etc. Y todas estas pruebas están circunscritas en lo que es un proceso laboratorial. ¿Qué significa esto? Que hay una fase de preanalítica, una fase de analítica y una fase posanalítica. En la fase preanalítica tiene que ver todo el tiempo previo al análisis, como su propio nombre lo dice. ¿Y qué tópicos están dentro de este tiempo? La preparación del paciente, la recogida de la muestra, el equipo necesario, los formularios, toda la bioseguridad que está implicada, los requisitos mínimos de manipulación de la muestra, requisitos de almacenamiento, y qué dificultades se puede haber en este proceso. La fase analítica más que todo tiene que ver con el método, con el tipo de muestra que estás manejando, qué es lo que tus controles, tus reactivos, etc. Y la fase postanalítica tiene que ver con lo que es la integración de los resultados con el paciente. De esta información, de todo este proceso, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que se van a derivar, conceptos que se tienen que derivar, como son la sensibilidad, especificidad, que son de las pruebas. De todo este proceso laboratorio, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestras pruebas cumplen con ciertos requisitos mínimos para poder usarlas, que la información que nos está dando es veraz, que es una información de calidad. Hay diferentes marcas en el mercado que declaran cierta sensibilidad y cierta especificidad. Sensibilidades por encima de los 90%, 95%, 97%. Especificidades igual, por encima del 90%, por encima del 99% de las diferentes marcas de pruebas rápidas. Pero estas son los valores que han sido testeados por el fabricante, que han sido testeados en laboratorio, que han sido testeados con un ambiente favorable, con las muestras bien identificadas, etc. Con todas las variables preanalíticas a favor. Entonces, ¿qué es sensibilidad y qué es especificidad? La sensibilidad es la capacidad del método para detectar un caso. O sea, captar a los verdaderos positivos. O sea, de todos los enfermos, de todos los resultados positivos que hay, ¿quiénes son los que de verdad están enfermos? Y la especificidad es lo contrario. Es de todos los negativos, es discriminar quiénes son los verdaderos negativos, porque puede haber falsos positivos. Entonces, esos conceptos son los que se tienen que evaluar en tu proceso laboratorial para saber si es que tu prueba diagnóstica es segura y es confiable. Hay otros términos de los cuales se hablan también como falso positivo, falso negativo, o los valores predictivos, valor predictivo positivo o valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo es qué porcentaje
hay, o sea, si me sale positivo la prueba, ¿qué porcentaje es de que de verdad tenga la enfermedad? E igual el valor predictivo negativo. ¿Qué porcentaje, si me sale la prueba negativo, qué porcentaje tengo que de verdad no tenga la enfermedad? Acá tenemos también el falso positivo, que es una prueba te da positivo, pero no tienes la enfermedad. Y los falsos negativos, que te dan negativo, pero tienes la enfermedad. Parece engorroso, pero es simple de entender. Acá tenemos un esquema para poder apreciarlo mejor. Tenemos de aquí, de todos los de izquierda, son las personas enfermas. De acá para la derecha, son las personas sanas, que no tienen la enfermedad. Si le aplicamos una prueba a esta población, a los, a los que están enfermos, nos va a dar cierta población, va a dar positiva, y a los que están sanos, cierta población va a dar positivo también. Pero en este caso son falsos positivos. En este caso son verdaderos positivos. Entonces, esta fracción representa a lo que es la sensibilidad de la prueba, los verdaderos positivos. Y la especificidad es que la prueba discrimine a los verdaderos negativos. Entonces, esta fracción externa de acá representa lo que es la especificidad. La sensibilidad está determinada por varios factores, ya sea la muestra, eh, ya sea el momento en el cual se toma la muestra, el almacenamiento que se dio, el tratamiento que se dio a la muestra. Pero la especificidad es una característica intrínseca a la prueba. Ahora, los valores predictivos están de la mano a la prevalencia en la cual tú aplicas esa prueba. Si tu prevalencia, por ejemplo, en la ciudad de Lima tenemos una alta prevalencia de COVID-19, si te sale una prueba positivo, tu valor predictivo positivo es totalmente alto. Pero si te sale negativo, también es un término en el cual se tiene que evaluar con otros criterios clínicos y epidemiológicos. Y ahora, ¿cómo yo me aseguro que mi prueba cumple ciertos requisitos? CLSI da unos protocolos para poder evaluar este rendimiento diagnóstico. El EP12A2, en el cual nos da todos los requisitos mínimos que tenemos que seguir para poder hallar estas variables de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, las tasas de error aceptables, etc. Ahora, esta tabla que les mostré acá son los valores de sensibilidad que se han obtenido dentro del laboratorio, dentro del fabricante. Son los que él declara. Pero estas pruebas son sometidas a estudios, a comparaciones con el gold estándar. Por ejemplo, en este estudio, titulado Evaluación de 11 pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 mediante el uso de muestras de pacientes con títulos de anticuerpos IgG definidos. ¿Qué quiere decir? Que una población positiva hicieron una titulación de sus anticuerpos y obtuvieron ciertos títulos en sus anticuerpos. Y estas muestras fueron también evaluadas por pruebas rápidas que captan anticuerpos de tipo IgG. Entonces, de 584 muestras, 306 eran de pacientes confirmados con COVID-19, confirmados por PCR. Estas muestras positivas se tomaron en 2 tiempos. Y las muestras negativas también fueron evaluadas por todas estas diferentes marcas de pruebas rápidas. Hay marcas que te dan una 278 les dieron negativos, igual acá, igual aquí y acá. Pero hay otras marcas que no dieron negativo,
115, por ejemplo. Acá 260, de 278. Entonces, estamos hablando que su sensibilidad no es muy buena. Ok. Estas pruebas, estas muestras fueron evaluadas por inmunofluorescencia para detectar, que lo usaron como gol estándar para detectar si es que está el anticuerpo de tipo IgG dentro de la muestra. Entonces, las muestras positivas que se evaluaron con estas diferentes pruebas, igual, estas marcas dieron un buen rendimiento, mientras que esta y la de acá con un rendimiento algo cuestionable. Igual, el estudio nos dice que a mayores títulos le dio mayor porcentaje de positividad. No significa que a mayores títulos te da más fuerte la línea de reactividad, la línea que te marca la prueba. Veamos. Esta banda representa títulos de 80, títulos de 160, títulos de 320 y títulos mayores a 320. Entonces, si tienes títulos mayores a 320, su porcentaje de positividad fue elevado en las 5 pruebas que han sido probadas. Si tienes títulos de 320, igual, te da un porcentaje alto en las diferentes pruebas. Y así, a mayores títulos, mayor porcentaje de positividad. Igual en esta marca. A mayores títulos, mayor porcentaje de positividad. Igual en esta marca. A mayores títulos, mayor porcentaje de positividad. Entonces, estadísticamente hablando, llegaron a esa conclusión. Y al final determinaron que la sensibilidad oscilaba entre el 56 y el 81% y, y aumentaba según el título. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar la sensibilidad que nos da? Este es un cuadro que lo saqué de Digemit, donde está todo bien ordenado, la sensibilidad según qué anticuerpo se quiere detectar, o la sensibilidad texteado por los anticuerpos, que no todos lo declaran, su especificidad por cada uno, sino por los dos. ¿Qué lección nos llevamos? Que no siempre ocurre, no siempre es lo que el inserto dice en cuanto a la sensibilidad y especificidad. Uy, ¿dónde está? Acá. Si vemos una sensibilidad entre el 56 y el 81%, vemos que esto no es concordante con los valores obtenidos según fabricante, porque las variables preanalíticas no son las mismas, las condiciones laboratoriales no son las mismas. Esto es esto es una prueba de campo, es poner a prueba el dispositivo, médico. Luego que nosotros ya realizamos la prueba rápida, ya sea de tipo de tipo serológica o de tipo antígeno, estas tienen que ser ingresados al sistema. El MINSA lanza una plataforma digital que es el SICOVID, que sirve para hacer seguimiento a los casos. Esta plataforma nos da la posibilidad de buscar pacientes y de poder ver su evolución epidemiológica, qué otras pruebas le han hecho, cuál ha sido o sea, cuántas pruebas le han hecho, qué resultados ha tenido y en qué momento lo hicieron. Podemos ingresar pruebas de tipo serológicas, de antígeno, o bueno, quimioluminiscencia, que también son serológicas. Pero acá pruebas serológicas habla de lo que son pruebas rápidas serológicas, pruebas de antígeno y pruebas de quimioluminiscencia. Esto es la F200, que es la ficha de investigación epidemiológica, donde podemos ver y observar todas las pruebas que se le ha realizado con sus resultados respectivos.
y en el orden cronológico en las cuales se aplicó. Ahora tenemos también lo que es en el mercado, lo que son las pruebas rápidas moleculares. Las pruebas rápidas moleculares, en comparación con la PCR convencional, te pueden dar un resultado en 2 horas, que la PCR convencional te lo da en 4 horas aproximadamente. Vemos cuál es la diferencia entre una prueba rápida, perdón, una prueba molecular convencional, que es la RT-PCR, o una prueba molecular rápida. La diferencia es, una de las diferencias es a qué temperatura se da la reacción. Otra diferencia es cómo es que yo visualizo el resultado. La temperatura, una PCR es una reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa. ¿Qué significa esto? En diapositivas anteriores les mencioné que el SARS-CoV-2 es un virus de tipo ARN. Entonces, este ARN primero tiene que pasar a ADN para que recién se dé la reacción en cadena de la polimerasa con la ADN pool. Y este paso de ARN a ADN se da mediante una enzima, la retrotranscriptasa. Se da este paso de ARN a ADN y recién se puede dar lo que es la reacción de PCR. Y esta reacción de PCR primero es desnaturalización de las hebras de ADN, se colocan los primers, se da una temperatura adecuada para que la ADN polimerasa sintetice y replique las regiones seleccionadas, y así se va haciendo otra replicación, otra replicación, otra replicación. Otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo. Entonces, para desnaturalizar la hebra de ADN, se tiene que tener 95 grados. Se pone a 95 grados. Luego de ello, se va a poner los primers de los cebadores a 55 grados. Luego, para que el ADN polimerasa tenga una buena temperatura de reacción, se pone a 72 grados. Y así, se da una replicación, se genera un replicando, o sea, una copia, y otra vez, se desnaturaliza, se ceba con los primers, se pone la ADN polimerasa. Y así se dan todos los ciclos. Vemos que hay una subida, una bajada, subida, subida, bajada de temperatura. Caso contrario de lo que es con el RT-LAMP, que es la reacción cadena, que es con una temperatura isotérmica, que no hay variación de la temperatura. Si hay una variación, es una variación estable, 55 grados. Ahora, ¿cuál es el fundamento molecular de la prueba LAMP? En comparación con la PCR convencional, es espera un momentito, por favor. En comparación con la PCR convencional y la LAMP, es que es una amplificación de ácidos nucleicos de manera isotérmica, pero mediada por lazo. ¿Qué significa que sea mediada por lazo? Que al momento de formar un replicando, se van a generar ciertos primers que se van a autohibridar. Al autohibridarse, se van a replicar por sí solos y la ADN polimerasa va a generar otra réplica y así sucesivamente, por sí mismo. Entonces, en los dos se genera una polimerización de ácidos nucleicos. En contraparte con la PCR necesita una subida térmica a 95 grados para que se dé la desnaturalización. En el caso de la replicación de LAMP, la amplificación LAMP,
no se da esa desnaturalización. ¿Por qué? Porque el ADN polimerasa que se usa tiene la capacidad de, de separar estas cadenas. Entonces, al tener esa capacidad, ya no hay necesidad de tener que subir la temperatura o bajarla luego. Ahora, sabemos que por cada síntesis de nucleótidos, en una reacción, en una síntesis de núcleo, la ADN polimerasa lo que hace es sintetizar ADN. En la síntesis de ADN se usan lo que son los nucleótidos. Al sintetizarse los nucleótidos, acá podemos ver un nucleótido en la cadena, y este es la materia prima en la cual se va a generar otro nucleótido que se va a generar en la misma cadena. Vemos la pentosa, la base nitrogenada y los grupos fosfato. A esta altura se va a generar la reacción. Se va a generar con productos de un nucleótido unido otra vez a la cadena y un protón y un grupo pirofosfato. Al generar protones o hidrogeniones, recordemos que estos protones, o al aumentar la concentración de protones, se va a aumentar la actividad de ellos mismos. ¿Y cómo se mide la actividad de estos protones? Mediante el pH. En otras palabras, a mayor concentración de protones, baja el pH. O sea, se vuelve ácido. Y si tú le pones una sustancia que que sea un indicador de pH, que vire a otro color según el pH al cual está el medio, se va a poder visualizar cierta reacción. Y es por eso que a esta prueba LAMP se le pone rojo de fenol u otro indicador de pH que esté en el mercado, la cual ha sido estandarizado. El INS ha estandarizado esta prueba para COVID-19. Y esta metodología no es nueva, es antigua, de los años 2000 aproximadamente, que fue en Asia se desarrolló y se adaptó acá en el Perú para lo que es Zika, chikungunya, etcétera. Y luego, para el contexto de COVID, de la pandemia, se adaptó para lo que es este virus. Acá podemos ver cómo es que a diferentes pH el indicador va a virar de rojo a amarillo, a pHs ácidos y a pHs alcalinos. pHs alcalinos es de color rojo, a pHs ácidos es de color amarillo. Entonces, ¿cuál es? ¿Esta prueba es comparable con la PCR en cuanto a sensibilidad, en cuanto a especificidad, en cuanto a los valores predictivos positivos o valores predictivos negativos? Vamos a ver. Este estudio comparó muestras, obtuvieron los valores de sensibilidad y hasta el 9º día después del inicio, la RT-LAMP tuvo una buena positividad del 92.8% y la sensibilidad y especificidad en comparación con la PCR fue del 100%. O sea que a los primeros días es muy congruente, casi el 100% como dice el estudio. Sin embargo, después del 10º día, después del inicio, la positividad del LAMP disminuyó a menos del 25%. En conclusión, el LAMP tiene buena sensibilidad, buena especificidad, por al menos los primeros días. La primera semana, la mitad de la segunda semana. Comparable con la prueba PCR. Entonces, a este punto, repitiendo las preguntas, podemos responder las preguntas que planteé al inicio de la conversación. Si me sale reactivo IgM, ¿significa que estoy en la fase inicial de la enfermedad y por lo tanto soy contagioso? A ver. Si me sale reactivo IgM, ¿significa que estoy en fase inicial en la enfermedad? Si yo salgo reactivo, ¿estoy en la fase inicial? Vamos a ver.
Esto lo vamos a ver en el cuadro. Ya. Si tengo un resultado reactivo de tipo IgM, la respuesta es no necesariamente. Puede que sí, puede que no, pero estadísticamente no es congruente en el sentido de que te sale IgM, por lo tanto recién estás empezando la enfermedad, por lo tanto estás en tu etapa más contagiosa. No es así. Recordemos que los síntomas, día cero, para que aparezcan síntomas, hay una etapa de incubación de 2 a 14 días. Y se estima que después de la primera semana de inicio de síntomas, ya se está generando lo que es la IgM. En este caso, en este cuadro, en este esquema, he puesto que la fase contagiosa va desde días después de que te has sido expuesto hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas. Acá lo quería esquematizar que la IgM puede darte positivo por 15 días, por un mes, por mucho tiempo. Puedes tener un resultado de IgM e IgG, o sea, reactivo IgM e IgG, y no necesariamente estás en tu fase contagiosa o en tu fase sintomatológica o en tu fase temprana. De igual manera, la IgM. La IgM te puede salir a los 7 días, te puede salir a los 8 días, 9, 10 o a los 14 días, después de 2 semanas. Por lo tanto, decir que si me sale IgM, estoy en mi fase contagiosa, no es correcto. Porque la evaluación de saber si está contagiando o no depende de la fecha de inicio de síntomas y de la evaluación clínica que tenga el paciente y la evaluación epidemiológica. Ahora, la siguiente pregunta. Si mi prueba antigénica marca fuerte o tenue, esto es indicativo de mi carga viral y por lo tanto de mi estadio de la enfermedad. A ver, prueba antigénica. Si marca fuerte o débil, ¿tengo más carga viral? Como les comenté, las pruebas inmunocromatográficas solamente son cualitativas, no son cuantitativas. Las pruebas cualitativas solamente te dan la información si es que está presente o no está presente. Si está presente o no está presente. Entonces, la carga viral no está relacionado de manera directamente proporcional a la intensidad de la marca que te dé, la marca que te marque la prueba, la banda que marque la prueba. ¿Por qué? Porque la carga viral que tengas es heterogénea, no depende, es heterogéneo de cada paciente. No todos tienen la misma carga viral. Puede ser un paciente asintomático, puede ser un paciente leve, un paciente moderado, grave, etc. Y como hacer una prueba inmunocromatográfica, solamente te da la información de reactivo o no reactivo, si está presente o no está presente. Si mi prueba rápida serológica marca muy fuerte o débil, significa que tengo muchos o pocos anticuerpos. Veamos. ¿Dónde está el esquema? Acá. Como les mencioné, es una prueba cualitativa que es inmunológica. En las pruebas de inmunocromatografía de tipo serológicas que captan IgM e IgG, en tu muestra, en tu sangre, va a haber anticuerpos. Estos anticuerpos tienen cierto título, cierta actividad. Tú tienes una concentración, tú vas a secretar, sintetizar, y en tu sangre va a haber una concentración dada. Pero esta concentración
no se correlaciona con los títulos de anticuerpos. Y eso tampoco se correlaciona con qué tanta intensidad marque en la prueba. Si te sale una IgM tenue y una IgG marcada, ¿quiere decir que ya estoy entrando a mi fase tardía de la enfermedad, que ya pasaron 14 días? No necesariamente, porque por más que marque tenue o por más que marque fuerte, la única información que te está dando es que está presente la IgM y que está presente la IgG. No te da la información de que uno tenga mayor concentración o que el otro tenga mayor concentración, porque cada paciente, cada persona genera títulos diferentes y genera concentraciones diferentes. Si yo quiero saber cuáles son mis títulos, tengo que aplicar otra prueba, inmunofluorescencia, por ejemplo. Veamos la otra pregunta. ¿Puedo dar lectura y emitir resultado de una prueba rápida luego del tiempo estimado por el fabricante? La mayoría de pruebas de anticuerpo, las pruebas rápidas de anticuerpo de tipo inmunocromatográficas, te dan un tiempo de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Eso depende del fabricante y el cual ha evaluado su prueba, ha evaluado diferentes tiempos, cuándo aparece la banda, qué tanto tiempo, una muestra negativa, qué tanto tiempo pasa para que pueda volverse, entre comillas, positivo, porque si tú dejas mucho tiempo una prueba que a los 15 minutos dados por el fabricante, tú lo lees y tú lo ves visualmente que es negativo, que no es no reactivo, perdón, y pasa una hora, 2 horas, regresas, lo ves y tú ves una banda tenue o tú ves una banda marcada y te pones a dudar o cometes el error de ponerle reactivo a esa prueba porque te genera dudas, porque no estás totalmente claro o no estás totalmente capacitado o no sabes cuál es el fundamento de una prueba inmunocromatográfica. Si nosotros dejamos, al momento de fluir los anticuerpos, obviamente va a fluir y a, se va a distribuir a lo largo de la banda nitrocelulosa, llegando el excedente a la banda control. Supongamos que es una prueba negativa, no reactiva. Pero obviamente hay anticuerpos. El coronavirus, en el medio hay muchos, hay varios. SARS-CoV que tengan estructura, que tengan ciertas proteínas morfológicamente y estructuralmente parecidas y que ingresen, que nosotros generemos anticuerpos con epítopos, con paratopos parecidos a algunos antígenos, puede haber. Entonces, si dejamos mucho tiempo, esto va a generar una reacción débil. ¿Por qué? Porque al tener, a ver, ¿cómo le explico mejor? Imaginemos que tenemos un anticuerpo específico para un coronavirus X. Este anticuerpo es específico para la proteína, no sé, la proteína N. Entonces, si le cambiamos, ya no es el anticuerpo así, ahora es así, imaginemos. Va a ser específico para el SARS-CoV-2. O sea, esta es la proteína para el SARS-CoV-2 y esta es la proteína para cualquier coronavirus. Entonces, si el SARS-CoV-2 genera una reacción fuerte en esa proteína, en ese epítopo, el anticuerpo que nosotros generamos, entonces obviamente la prueba va a dar positivo. Pero si nosotros tenemos anticuerpos que son para otros tipos de coronavirus, que están, y que que ese antígeno comparte ciertos aminoácidos, ciertos carbohidratos tal vez, va a poder dar una reacción muy, muy débil, que a lo largo del tiempo puede acentuarse. Entonces, en resumen, no es recomendable para nada leer luego del tiempo que el fabricante nos da. ¿Las pruebas rápidas serológicas convencionales detectan si me he vacunado? No. A ver, ¿por qué? Las vacunas, la mayoría, hay que entender que hay dos tipos de vacunas por el momento ahora que estamos usando. Unas son
ARNs, que al momento de ingresar vas a sintetizar la proteína spike y luego vas a generar tus anticuerpos neutralizantes. Otras son con virus inactivo, que tienen toda la morfología, la envoltura, pero no tienen la capacidad de replicarse, ni mucho menos la capacidad de generar enfermedad, pero tienen la estructura. Entonces, la mayoría de pruebas inmunocromatográficas no te dicen, en su inserto no te dicen qué tipo de antígeno usan, pero algunos estudios mencionan que son el de proteína tipo N para poder... ¿Por qué la proteína de tipo N? A ver, acá. La proteína de tipo N es la que está ligada al ARN, a regiones, a genes. La proteína N es codificada por genes de moderada variabilidad. ¿Qué significa esto? Que son regiones más conservadas, o sea, que son más específicas para el SARS-CoV-2. Entonces, al ser regiones más específicas para el SARS-CoV-2 y tú estandarizas tu prueba con este tipo de región, con este tipo de proteína, vas a generar una prueba más específica para este tipo de coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que en comparación si haces con una glicoproteína de tipo S, que si obviamente generas, si hay marcas que pueden haber que hayan estandarizado con la glicoproteína de tipo S, con diferentes epítopos, entonces puede darse. Pero la mayoría utiliza este tipo de proteína. Y las anticuerpos que se quieren lograr sintetizar post vacuna son proteínas dirigidas a la proteína spike, dirigidas específicamente a la RBD. Entonces tus anticuerpos neutralizantes no van a ser captados por las pruebas rápidas que han sido estandarizadas con este tipo de proteína. Por lo tanto, si yo me he vacunado y si me hago una prueba rápida convencional, no necesariamente voy a salir positivo, a no ser que la marca, que el fabricante haya estandarizado con este tipo de proteína y lo haya lanzado al mercado de esa manera. Si tengo una prueba molecular positiva persistente, ¿significa que sigo contagiando? Veamos. Esto también lo vemos en el gráfico. Vemos que la prueba PCR puede tener una positividad por más de 20 días, 21 días, 28 días. Pero tu etapa de contagio va hasta los 10 días aproximadamente hablando. ¿Por qué, si ya pasé la enfermedad, si mi carga viral ya disminuyó, por qué puedo dar positivo a una prueba molecular? Porque tú, al verte infectado por un virus, tu cuerpo va a generar una respuesta inmunológica. Al generar una respuesta inmunológica vas a combatir contra este virus. Tu célula va a matar a esas células infectadas, va a lisar estas células, va a exponer al virus y lo va a degradar. Lo va a degradar en todas sus fracciones y una de sus fracciones va a estar el ARN. Y al momento de realizarte una prueba, puedes dar positivo porque hay ciertos fragmentos de ARN aún residuales en tu cuerpo. Y puedes dar positivo a una prueba molecular. Por más que no tengas sintomatología, por más que tu carga viral esté baja, o ya tengas IgG, por ejemplo. Hay casos, sí, hay casos, que puedes dar positivo por más de 20 días en una prueba molecular. Entonces, y no es necesariamente que estés contagiando, sino que son fragmentos de ARN que son residuales. Imaginemos que hagamos la prueba a esta altura, en esta etapa, en estos días, y la persona ya pasó de ser contagiosa, ya tuvo todo el cuadro, pero sigue teniendo su PCR positivo. IgM persistente. Esto es algo que en la práctica se ve. No hay muchos estudios al respecto, pero ¿qué quiere decir IgM persistente? Que al realizar un paciente totalmente identificado, ya con un seguimiento epidemiológico, le realizas una prueba, sale IgM.
pasan 14 días, le realizas otra prueba, IgM, pasa un mes, IgM, IgM, siempre te da IgM y nunca ves la IgG, o tiene IgM por mucho tiempo y la IgG lo tiene después. ¿Qué posible explicación podría haber acá? Puede ser una reactividad, una reacción cruzada, puede ser. Puede ser que la persona genere mayor cantidad. Hay personas que generan mayor cantidad de IgM, de anticuerpos de tipo IgM, y los otros anticuerpos no los sintetiza a concentraciones adecuadas. Entonces, y no los sintetiza de manera adecuada y tampoco tienen títulos aceptables. Entonces, la prueba te va a dar solamente IgM positivo, IgM reactivo, pero IgG no reactivo. Y eso no significa que no tengas IgG. Capaz la prueba no, o sea, está debajo del límite de detección de la prueba. ¿Por qué? Porque es propio del paciente, o sea, es una condición propia del paciente. Entonces, espero haber podido resolver ciertas dudas y poder orientar lo que es el uso e interpretación de pruebas para detección de SARS-CoV-2. ¿Alguna pregunta que puedan hacer o algo que quieran que recalque o que toque algún otro punto? A ver. Se recomienda no usar reactivos de diferentes lotes. ¿Qué significa esto? Que, como les dije, una reacción antígeno-anticuerpo está determinada por ciertos factores como lo que es la temperatura y también la carga iónica que haya en el medio. En este caso, el medio está dado por el buffer. Este buffer está estandarizado para cierto lote, a cierta concentración, y está aprobado por ese lote y funciona para ese lote. Es recomendable usar un buffer de un lote a otro lote, no es lo recomendable. Es recomendable usar un buffer de una marca con otra marca, tampoco es lo recomendable. Es recomendable poner más gotas de lo que el fabricante nos indica. No, ¿por qué? Porque se puede dar posiblemente un fenómeno de zona, ya sea antígeno, ya sea anticuerpo. Si bien es cierto, estas pruebas están evaluadas para poder evitar este tipo de fenómenos, siempre es importante tener en cuenta que esto es un escenario que puede presentarse si no se tiene ciertos cuidados. ¿Qué más puedo compartir? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, si no hay alguna otra duda o pregunta, damos por dar finalizado el curso. El día de lunes le estaremos enviando la certificación escaneada por medio del correo electrónico. De igual manera le estaremos enviando para que pueda visualizar nuevamente la clase. Muchas gracias por él. Muchas gracias. Que tenga una buena. Hasta luego.